El Bansen Shukai, de los maestros del Japón feudal a la CIA, hundiendo sus raíces en las tradiciones del espionaje de la antigua China. El ninjutsu, técnica practicada por los ninja o shinobi, agentes empleados para misiones de espionaje, de infiltración y de guerrilla, se desarrolló en Japón durante la época feudal, a partir de dos zonas geográficas situadas en los alrededores del lago Biwa: Iga, la actual Mie, y Koga, la actual Shiga. Las escuelas Ryu, ninja de Iga y de Koga, son por lo demás famosas aún en nuestros días. Por definición, puesto que se refiere al espionaje, el ninjutsu en general y las técnicas propias de cada clan ninja, a menudo rivales en particular, siempre estuvieron a cubierto del mayor secreto. Las enseñanzas se transmitían en el seno de cada escuela, especialmente de modo oral y por la práctica. Por esta razón subsisten muy pocos rastros escritos históricamente fiables sobre esta materia, y de hecho solo existen 3 grandes textos escritos por auténticos ninja que hayan llegado hasta nosotros: el Shoninki, el Nimpiden y el Bansen Shukai. Este último es el más famoso, el más completo y el más voluminoso, puesto que reúne todas las técnicas ninja conocidas en Iga y en Koga, lo que le valió el sobrenombre de Enciclopedia Tradicional del Ninjutsu. En la época de su redacción, en el siglo VII, 3 influyentes clanes ninja reinaban preponderantemente en la provincia de Iga: los Momochi en el sur, los Hattori en la parte central y los Fujibayashi en el norte. El maestro ninja del clan Fujibayashi, Fujibayashi Yasutake o Yasuyoshi, escribió el Bansen Shukai. El hecho de que el norte de Iga y Koga sean continuos explica que Fujibayashi Yasutake haya podido tener acceso a la vez a las técnicas de las escuelas ninja de Iga y de Koga, pues su territorio estaba a caballo de ambas provincias, y que se retirara al final de su vida a Koga para escribir su obra, a pesar de su original pertenencia a un clan de Iga. Eso explica también que el Bansen Shukai se transmitiera en cada una de ambas provincias, aunque en 2 formas ligeramente distintas: 22 volúmenes reunidos en 10 cuadernos, más un cuaderno de un solo volumen anexos en Koga, versión que hemos seguido para la presente edición; 22 volúmenes reunidos en 12 cuadernos, más 4 volúmenes en 4 cuadernos distintos anexos en Iga. La lectura de estos 22 volúmenes permite comprobar hasta qué punto el sobrenombre de Enciclopedia Tradicional del Ninjutsu está justificado. El conjunto es una obra organizada de acuerdo con una estructura rigurosa, metódica y racional, que abarca un amplísimo panorama de los distintos aspectos del ninjutsu, desde la filosofía más abstracta hasta la más prosaica fabricación de útiles. Cada cuaderno reúne distintos volúmenes en torno a un tema coherente. Cada volumen está dividido en capítulos, y cada capítulo se compone de un número preciso de artículos, más o menos largos, anunciados en el título y numerados como tales en el cuerpo del propio texto, lo que permite, si es necesario, referirse a un párrafo concreto de acuerdo con esta división: cuaderno, volumen, capítulo, artículo. El cuaderno primero, introductorio, comprende la presentación global del Bansen Shukai, así como un volumen que constituye una especie de preguntas frecuentes o carrusel de preguntas de la época sobre el ninjutsu en forma de diálogo, volumen 1. El cuaderno segundo comprende 2 volúmenes, volumen 2 y 3, que tratan de la filosofía y la espiritualidad ninja. Es el cuaderno de la rectitud de espíritu, Shoshin o Seishin, de la ética y de los valores morales que se encuentran en la base de la acción. Los espíritus críticos advertirán que sirve también de justificación teórica a la utilización por el ninja de técnicas no ortodoxas basadas en la astucia y la mentira. El cuaderno tercero comprende 4 volúmenes. Es el cuaderno de la sabiduría del general, Shochi,
explica cómo mandar de modo inteligente y sagaz, es decir, en este caso, cómo crear, gestionar luego y utilizar con eficacia una organización ninja, volumen 4 y 5, y finalmente cómo protegerse a uno mismo contra los ninja enemigos, volumen 6 y 7. El cuaderno cuarto comprende 3 volúmenes: Infiltrarse a largo plazo, volumen 8, Infiltrarse a corto plazo, volumen 9, y Saber observar y reconocer el terreno, volumen 10. Es el cuaderno de los aspectos yang del ninjutsu, o yo-nin. Estas técnicas se califican como yang, yo en japonés, porque a la vez son pacíficas, preventivas, no ofensivas, y porque el ninja actúa a plena luz, en pleno día. Puede mentir sobre sus motivaciones, su identidad o, peor aún, utilizar técnicas de desiluetación, pero actúa siempre a la vista de todos y siendo conocido por todos. Se trata sobre todo de reunir informaciones previas. En el Shoninki se trata de las técnicas llamadas de los bueyes y de los caballos, animales domésticos y diurnos que viven en contacto con los hombres. Algunas de estas técnicas que se refieren al reconocimiento del terreno pueden incluso, si es necesario, ser utilizadas por un samurái sin mancillar su honor. Por lo demás, la mayoría de las técnicas yang consisten en la construcción de redes de espías e informadores de distintas formas, a través de las cuales encontramos la descripción de los distintos tipos de agentes secretos, tal como son definidos por Sun Tzu en el arte de la guerra: agentes locales, agentes infiltrados, agentes dobles y agentes sacrificados. Al yang le corresponde el yin, in en japonés, que se le opone, pero le es complementario. De este modo, los 3 cuadernos siguientes del Bansen Shukai están consagrados a los aspectos yin del ninjutsu o in-nin. Al contrario que las precedentes, estas técnicas y estrategias se califican como yin porque a la vez son agresivas, intrusivas y ofensivas, y porque el ninja actúa en la sombra, en plena noche. No debe ser visto ni oído. El enemigo ni siquiera debe sospechar su presencia. Se trata aquí de tomar por asalto una fortaleza o una mansión, de infiltrarse furtivamente para robar, asesinar o, como mínimo, obtener a hurtadillas información. En el Shoninki son las técnicas llamadas de los lobos y los zorros, animales salvajes y nocturnos que evitan al hombre. El cuaderno quinto comprende 2 volúmenes sobre el modo de infiltrarse en los castillos o las instalaciones militares, por lo general bien protegidos, técnicas básicas y técnicas avanzadas, volumen 11 y 12. El cuaderno sexto cuenta con un solo volumen sobre el modo de infiltrarse en las casas o edificios civiles en general, volumen 13. El cuaderno séptimo comprende 2 volúmenes, uno sobre la efracción y el forzamiento de cerraduras, muy técnico y apoyado por numerosos esquemas, volumen 14, y el otro sobre las técnicas de guerrilla y ataques nocturnos rápidos, volumen 15. El cuaderno octavo comprende 2 volúmenes, uno sobre la astrología y la adivinación, volumen 16, y el otro sobre la astronomía y la meteorología, volumen 17. Es el cuaderno de la observación del cielo, Tenji. El cuaderno noveno comprende 3 volúmenes sobre los útiles. Cada uno de ellos corresponde a una categoría de útiles específicos, ilustrado con numerosos esquemas técnicos. Los útiles destinados a la escalada, volumen 18. Los útiles para desplazarse en medio acuático, volumen 19. Y los destinados a la efracción, volumen 20. Se trata, pues, del cuaderno de los útiles e instrumentos utilizados en ninjutsu, Ninki. El cuaderno décimo comprende 2 volúmenes que tratan de un tema único: las preparaciones pirotécnicas, volumen 21 y 22. Es una sucesión de fórmulas que explican, gramo más o gramo menos, cómo fabricar explosivos, bombas, preparaciones incendiarias o antorchas para iluminarse por la noche. Es el cuaderno de los útiles de fuego, Kaki. En el plano estratégico, el contenido del Bansen Shukai revela influencias claramente chinas, lo que confirma la afirmación de Fujibayashi de que el ninjutsu hunde sus raíces en China. Sobre todo se observan múltiples referencias a los 7 clásicos del arte militar:
un corpus de estrategia china elegido hacia el siglo XI para servir de base a los exámenes militares por la dinastía de los Song del norte, el arte de la guerra de Sun Tzu, el tratado militar del maestro Wu, el código militar del gran mariscal, el arte del mando del comandante Liao, los 3 órdenes estratégicos del maestro Piedra Amarilla, los 6 arcanos estratégicos y las preguntas del emperador de los Tang al general Li Wei-kong. En el plano filosófico, en cambio, las fuentes de influencia son más variadas y pertenecen a un revoltijo de las principales corrientes de pensamiento de Oriente, que son el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Del taoísmo, el Bansen Shukai toma especialmente el concepto de fuerza cósmica fundamental que se expresa en forma del yin y del yang y se refleja en la propia estructura de la obra con la clasificación de sus técnicas en yo e yin y también algunas referencias al libro de la senda y de la virtud, Tao Te Ching, la teoría de los 5 elementos. Otro importante punto de referencia procede también del taoísmo. Del confucianismo toma poco más o menos el conjunto de sus valores morales y sociales, encabezados por la benevolencia, la lealtad y el deber, y algunas citas de sus grandes obras clásicas como el Gran Estudio Ta Shui o las entrevistas de Confucio, Lun Yu. Al budismo le debe sus referencias al Dharma, las enseñanzas de Buda, que hablan de búsqueda del despertar superando la dualidad de la vida y de la muerte, o que preconizan la adquisición de lo mental estable y apacible para mejor actuar, algo que le acerca al budismo zen. A todo ello se añaden también elementos procedentes del budismo esotérico, Shingon, corriente fundada hacia el año 800 por el filósofo japonés Kukai, conocido también con el nombre de Kobo Daishi, y determinado especialmente por el uso de caracteres sánscritos para la transcripción de los mantras. Ahora bien, precisamente en el Bansen Shukai encontramos un ensalmo para invocar a Marishiten. Marishiten es una divinidad de origen hindú, escrito en sánscrito en medio del texto en japonés. Cuaderno sexto, volumen 13, capítulo 11, artículo 2, y el cuaderno segundo cita por su nombre a Kukai en su segunda parte. Todo ello forma así una especie de sincretismo que muestra que el ninjutsu se desarrolló en la encrucijada de varias corrientes espirituales muy distintas para desembocar finalmente en una filosofía que le es propia. Del Bansen Shukai se dice a menudo que fue redactado en un lenguaje codificado, pero el término no es del todo exacto. El texto no está codificado de modo criptográfico, como guerrero y no como erudito. Fujibayashi no siempre caligrafía muy bien, pero salvo este aspecto benigno, el Bansen Shukai está plasmado en un japonés del todo convencional para la época. Más adecuado es hablar de un estilo alusivo propio de los documentos tradicionales de las escuelas de artes marciales. La mayoría de estas escuelas, ninja u otras, poseía cada cual un corpus de técnicas, de habilidades y de secretos de eficacia que les eran específicos. En un contexto de rivalidades entre clanes o entre escuelas y, a fortiori, en un contexto de guerra abierta, no se trataba entonces de divulgar entre los demás los propios conocimientos. De ahí una enseñanza oral y práctica que se transmitía solo de maestro a discípulos o de padres a hijos, incluso de padre a uno solo de sus hijos. Esta práctica topaba, no obstante, con un grave inconveniente. Si por una razón u otra el maestro moría sin haber podido transmitir los secretos de su arte o no encontraba heredero o herederos válidos, toda la tradición de su escuela se perdía para siempre y en bloque. No era pues razonable prescindir del soporte escrito para asegurar la transmisión de los secretos de la escuela, a menudo en forma de rollo de manuscrito, única garantía de una conservación del saber independiente de los albures humanos. Estos documentos escritos, naturalmente, eran conservados a buen recaudo, y sólo eran mostrados, transmitidos eventualmente luego a un pequeño número de discípulos bien elegidos.
pero entonces existía siempre el riesgo de que dichos documentos fueran robados o sencillamente leídos por alguien que no debía tener acceso a ellos. No era posible, pues, tampoco confiar enteramente en lo escrito y explicarlo todo. Para superar este doble escollo, los maestros llegaron al siguiente compromiso. Solo consignaban las líneas generales de su arte, como si se tratara de un recordatorio, o designaban las técnicas con motes incomprensibles a primera vista. A partir de esta base escrita, los detalles esenciales y la explicación profunda necesarios para la completa comprensión de una técnica se transmitían oralmente, okuden. Sobre este punto, el Bansen Shukai no es una excepción a la regla, es un documento secreto que solo debía mostrarse y transmitirse entre ninja. Es muy completo, pero ya en las observaciones preliminares, Fujibayashi escribe: si los discípulos ahondan en sus conocimientos gracias a las palabras de su maestro, podrán comprender toda la profundidad de esta antología. Si, en cambio, se limitan a leer este libro sin recibir la enseñanza de un maestro, les será imposible desvelar sus secretos. Por lo tanto, es frecuente leer a lo largo de sus 22 volúmenes la descripción de una técnica en sus principios generales, seguida por la mención "hay tradiciones orales concerniéndolo", o también "hay varios medios de hacer eso o aquello, pero no los indicaré aquí". A la inversa, Fujibayashi insiste a menudo en la importancia fundamental de la práctica y el ejercicio cotidiano de las técnicas. Si el ninjutsu ha estado rodeado siempre desde entonces por tan drástico secreto, incluso en lo referente a los manuscritos de cada clan, ¿cómo explicar que Fujibayashi sintiera la necesidad de escribir una obra tan consistente? Eso se debe al contexto de la época. Cuando decidió escribir el Bansen Shukai en 1676, Japón había entrado en la era Edo, 1603 a 1868, que sucedía a la era Sengoku, 1467 a 1603, es decir, la era de las provincias en guerra. Como su nombre indica, la era Sengoku había sido un período caracterizado por permanentes conflictos militares entre provincias, en ausencia de una verdadera autoridad central. Japón estaba sumido en el caos por la guerra civil y, en aquella época especialmente turbulenta, el ninjutsu conoció un considerable florecimiento, puesto que la guerra arrastraba a todas las partes presentes a recurrir al espionaje. Los ninja habían sido especialmente activos y habían constituido unos inevitables aliados de los señores de la guerra. Hacia 1600, la era Sengoku terminó con la victoria del gran general Ieyasu Tokugawa, 1543-1616, en la batalla de Sekigahara. Fue el final de los disturbios y un importante giro para Japón, que adoptó el camino de la unificación. Así se inició la era Edo, o período Tokugawa, que se considera como la matriz del Japón moderno, puesto que iba a desembocar en la era Meiji en 1868. Japón recuperaba una estabilidad y una autoridad central. Por oposición a la era precedente, la era Edo fue un período de paz. De pronto era mucho menos necesario emplear el ninjutsu. Los clanes ninja iban siendo, en cambio, cada vez más inútiles, peligrosos incluso, irreprensibles desde el punto de vista del poder establecido, como potenciales perturbadores. La era Edo marcó pues el comienzo del final para esos clanes. En este contexto de muy claro declive, parece que Fujibayashi, tomando conciencia de la ineluctable desaparición de su arte, escribió el Bansen Shukai para conservar el patrimonio de la tradición ninja y dejar así su huella para las generaciones futuras. De hecho, su tratado siguió transmitiéndose con el mayor secreto en el seno del medio ninja hasta abril de 1789, fecha en la que fue hecho público por primera vez, cuando Ohara Kazuma, descendiente de una familia ninja de Koga, regaló oficialmente una de sus copias al gobierno japonés. Mucho más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, se abrió un centro de entrenamiento especial de espionaje cerca de Tokio, en el cuarto distrito de Nakano.
lo que le valió el nombre de Escuela Militar de Nakano, Rikugun Nakano Gakko. La propia existencia de esta escuela fue clasificada como top secret en aquella época, pero hoy se ha establecido ya que uno de los últimos maestros ninja oficialmente conocidos, Fujita Seiko, 1899-1966, estuvo destinado en ella como instructor a partir de 1937. El Bansen Shukai formaba parte integrante de los manuales destinados a la formación de los agentes secretos y sus técnicas eran estudiadas para ser adaptadas y aplicadas en el contexto contemporáneo. Después de la guerra, la escuela de Nakano se cerró, pero la fama del Bansen Shukai no iba a extinguirse. Muy al contrario, seguía interesando a los servicios secretos americanos unos 20 años más tarde, como atestigua un artículo consagrado al ninjutsu publicado en Studies in Intelligence, la revista interna de la CIA, aparecido originalmente en la primavera de 1965, el número de esta revista especializada, destinada a los profesionales de la información, solo fue desclasificado en septiembre de 1993. En él puede leerse un gran artículo escrito por W. M. Trengrouse, titulado The Ninja, Oriental Prototype of Cloak and Dagger Man, el ninja, prototipo oriental del agente secreto, que trata exclusivamente del ninjutsu y cuyo contenido se refiere explícitamente al Bansen Shukai, prueba de que, aunque parezca arcaico en la forma, ese tratado sigue siendo actual y válido en el fondo, lo que lo convierte en algo más que un manual de ninjutsu tradicional. Es un gran clásico intemporal de la estrategia, al mismo nivel que el arte de la guerra de Sun Tzu o el Tratado de las 5 Ruedas de Miyamoto Musashi.